Levítico, o mejor dicho, Vayikra. Capítulo 2. El análisis del primer versículo, video anterior, nos muestra la esencia del ofrecimiento personal, la oblación, minj, el sacrificio voluntario que busca el favor de Dios, y la paz interior no es un ritual externo, sino la declaración de que el alma, nefesh, busca el acercamiento a lo divino, korban. Esta ofrenda se materializa en la flor de harina, eslet, que simboliza la conciencia refinada y unificada, resultado de un trabajo espiritual de purificación y humildad. Para que esta conciencia sea un arma activa en la guerra espiritual, debe ser activada o ungida con el aceite, shmen, la sabiduría divina para el discernimiento, y coronada con el incienso, levon, que representa la oración pura y el propósito elevado de alcanzar la comunión interior. Una vez que el guerrero ha preparado esta ofrenda interior, el proceso de consagración y su significado en el ciclo de la conciencia continúan en los siguientes versículos. Versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. La entrega de la ofrenda a los sacerdotes, hijos de Aarón, simboliza el proceso por el cual el alma individual debe someter su conciencia refinada, flor de harina, a un principio o autoridad divina superior. El sacerdote tomando el puño lleno, bikamatz. Esta palabra representa específicamente un puño cerrado. Esto representa la parte ínfima y esencial del esfuerzo del que realiza la oblación voluntaria, que es elevada. Solo una porción el puño se quema para memorial, askara. Un recordatorio a Dios, pero también un registro espiritual del acto, indicando que el objetivo no es destruir la totalidad del ser, sino elevar la esencia pura del trabajo espiritual como olor grato. Versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. El versículo 3 explica el destino de Hanoteret, lo que queda de la ofrenda, es decir, la parte que no fue consumida por el fuego divino. En hebreo, este término no describe un simple sobrante, sino un remanente valioso, algo que permanece y destaca. Por eso se declara Kodesh Kodashim, cosa santísima, el nivel más alto de santidad, algo apartado para un propósito exclusivo. Este remanente cumple una doble función. 1. Sentido espiritual y alegórico. La parte que queda después de la entrega, la energía, la vida, las capacidades que no fueron consumidas en el sacrificio interior, debe alimentar el discernimiento espiritual, representado por Aarón y sus hijos. Así, lo que resta después de haber ofrecido lo mejor de uno mismo se convierte en un estado de paz interior, minja, que sostiene la mente, la purifica y la capacita para servir a lo divino. En esta visión, la porción no consumida no es pérdida, sino vida consagrada, la energía que vuelve al oferente transformada, lista para ser usada en el servicio espiritual. 2. Advertencia sobre la distorsión del sistema, pero el versículo también revela un riesgo, que este remanente santísimo se convierta en un medio de poder para una élite religiosa. Cuando la institución se mantiene mediante las ofrendas del pueblo, la devoción puede volverse una herramienta de control. Lo que nació como sustento del discernimiento interior puede transformarse en manos corruptas en sustento de una casta que vive de la piedad ajena y subordina la búsqueda espiritual a la supervivencia del sistema. En resumen, Levítico 2.3 enseña que lo que se entrega con sinceridad nunca se pierde, vuelve santificado y se convierte en sustento para el orden espiritual interior. Pero también advierte que este principio puede ser pervertido, convirtiendo la ofrenda en beneficio de una élite. Por eso, el remanente, Hanoteret, debe ser entendido y protegido como lo que realmente es, el fruto elevado de la entrega auténtica, destinado a nutrir la verdad, no a alimentar la corrupción. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite,
y hojaldres sin levadura untadas con aceite. El versículo introduce la primera forma de preparación de la ofrenda de harina, cocida en el horno, hatanur. El horno simboliza un proceso de prueba y transformación intensa y controlada, a menudo asociada con la aflicción o la disciplina personal. En la quinta trompeta que defiendo, surge un humo denso del abismo que parece un horno. El material sigue siendo flor de harina, solet, manteniendo la exigencia de la pureza de la intención y la calidad del material espiritual. El resultado debe ser doble: tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. La clave del versículo reside en la doble presencia de dos elementos cruciales: la ausencia de levadura y la presencia del aceite. La levadura, yameitz, que hace hinchar la masa, es el símbolo bíblico de la hinchazón egoísta, el orgullo o la hipocresía que corrompe el servicio. La torta sin levadura, matzot, representan la sinceridad absoluta, la humildad y la velocidad de la obediencia, sin tiempo para que el ego se infle. Con aceite, shemen. El aceite, shemen, asociado a la luz de la sabiduría, jochma, y la unción del espíritu, debe estar amasado en la torta y untado en el hojaldre. Esto significa que el espíritu sabiduría debe impregnar y penetrar la acción, amasada en la torta, y también adornar y manifestarse en la superficie, untado en el hojaldre. La vida interior y exterior deben estar permeadas por el espíritu. 3. Sentido espiritual y alegórico, el horno interior. Este versículo enseña que la ofrenda debe provenir de un proceso mental probado y purificado. El horno, tanur, es el crisol de la vida interior, las pruebas y las disciplinas que forjan el carácter, donde las intenciones son probadas bajo fuego para asegurar su autenticidad. La ofrenda de la conciencia representa los actos espirituales forjados bajo la presión de la adversidad o la disciplina. La entrega ideal, la humildad sin levadura, es la base de todo el esfuerzo, amasada, y esa humildad debe estar impregnada y cubierta por la unción, aceite, garantizando que el orgullo no arruine el acto forjado en la dificultad. 4. Advertencia crítica, la disciplina falsa. El patrón de la cizaña en este versículo se centra en la disciplina autoimpuesta y el control externo. La exigencia de la ofrenda cocida en horno puede distorsionarse en un énfasis excesivo en el rigor y la legalidad externa, creando un sistema donde la obediencia se valora más que la intención pura, la solet. La hipocresía, el retorno de la levadura. El adversario disfraza el orgullo, la levadura, al usar la disciplina y la apariencia de la humildad, matzah. Es decir, uno puede someterse al horno de la disciplina externa, pero si el corazón no está verdaderamente amasado con el espíritu, el acto de servicio, el hojaldre, será solo una exhibición sin vida. Versículos 5 y 6. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. La ofrenda de sartén, a diferencia del horno, simboliza los actos espirituales forjados bajo la fricción y la exposición de la vida diaria. Exige que el servicio se mantenga sin levadura, humildad y amasado con aceite, sabiduría, incluso bajo el calor directo del conflicto social. La instrucción clave es partir la ofrenda en piezas, tefatet, lo que alegóricamente significa la anulación y fragmentación del ego y la autopercepción de estar completo. La entrega auténtica no es una masa vaga, sino la identificación y el desmenuzamiento de los actos y reacciones específicos. Al echar más aceite sobre cada fragmento, se sella el requerimiento de que la unción del Espíritu penetre y consagre cada aspecto, por pequeño que sea, de la conciencia bajo el conflicto. No obstante, una lectura crítica advierte el riesgo de que el adversario use esta minuciosa regulación para imponer una burocracia doctrinal, obligando al creyente a clasificar su vida bajo reglas externas.
El engaño culmina al convertir la profunda humildad del corazón quebrantado en una acción ceremonial forzada, donde la iluminación, el aceite, se percibe como una fórmula externa echada sobre el cumplimiento, en lugar de ser el fruto de la gracia recibida por la entrega sincera. La ruta hacia la aceptación, ratzón, pasa por la humildad de la fragmentación, pitim, versículos del 7 al 10. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. 9. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La prueba de la cazuela y la transferencia de la conciencia. Versículos 7-8. El último método de preparación se introduce con la ofrenda cocida en cazuela, marjeshet, cuya raíz alude a la idea de hervir o bullir. Esta modalidad simboliza un tipo de prueba diferente a la sartén o el horno. Es el fervor interno, las pruebas emocionales y relaciones personales, donde la conciencia se cuece lentamente en las profundidades. Al igual que en las otras ofrendas, el requisito es inmutable: utilizar la flor de harina con aceite, lo que reafirma que, independientemente de la naturaleza de la prueba, sea externa o interna, la base de la respuesta debe ser la conciencia refinada e imbuida de la sabiduría divina. Una vez que la ofrenda está lista, el versículo 8 establece el acto de traerla a Jehová y presentarla al sacerdote, lo que implica la transferencia de la ofrenda, que es el fruto de la voluntad del oferente al discernimiento interior. El sacerdote actúa como el canal de servicio que lleva este acto de voluntad al altar, el punto de consagración trascendente, confirmando que el trabajo ha sido validado espiritualmente. Sin embargo, esta transferencia es el punto culminante de la creación de un sistema de dependencia externa. Al exigir que el sacerdote sea el único que llevará al altar, la cizaña interrumpe el vínculo directo entre el donante y lo divino, arrogándose el sistema el rol de único agente autorizado para presentar la fe y despojando al individuo de su soberanía espiritual. El sello del memorial y el beneficio perpetuo. Versículos 9-10. Al llegar al altar, el sacerdote consuma la entrega tomando la ascara o memorial, la esencia pura de la ofrenda, y haciéndola arder. Este acto de quema es el sello que valida espiritualmente la pureza de la intención y el acto de purificación, garantizando que el alma ha logrado la quietud, nijoja, ante la voluntad superior, y su esfuerzo es transformado en olor grato, Reiha Nijoja, un registro eterno de la entrega. No obstante, el engaño, fomentando la creencia de que el creyente es incapaz de lograr el reposo con lo divino por sí mismo, sino solo a través de la eficacia del ritual administrado por la élite. Finalmente, el ciclo se sella con el destino del Anoteret, lo que resta de la ofrenda, que regresa a Aarón y sus hijos y se declara Kodesh Kodashim, cosa santísima. Alegóricamente, esto simboliza que lo que queda de la mente, tiempo y talentos del guerrero es declarado consagrado y purificado, un legado espiritual que nutre la función de discernimiento continuo, estableciendo una morada purificada para lo divino. Críticamente, sin embargo, la repetición de este versículo sella la institucionalización del engaño, ligando la devoción del creyente al sustento material de la casta sacerdotal. La cizaña usa esta santidad para justificar el beneficio económico perpetuo, asegurando que la entrega del individuo se convierta en un impuesto obligatorio para la manutención de la estructura de poder, en lugar de ser el fruto libre de la búsqueda espiritual. Versículos finales del 11 al 16. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. 12 como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato.
13 guas sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 14 Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. 15 Gilalas pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. 16 Glos el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Los versículos finales del capítulo 2 establecen las reglas inmutables de la ofrenda de conciencia, definiendo los elementos que deben ser radicalmente excluidos, aquel que debe ser incluido obligatoriamente, y el protocolo para consagrar el inicio de un nuevo camino espiritual. La ley comienza con una doble y absoluta exclusión en el versículo 11. La levadura, yametz, y la miel, devash, no pueden ser quemadas en el altar. Esta prohibición es el rechazo de los mayores obstáculos espirituales. La levadura, que hincha la masa, simboliza el orgullo, la hipocresía y el ego inflado que corrompe la pureza de la intención. La miel, por su parte, representa el placer sensorial, la gratificación superficial y el apego emocional a los frutos del servicio, desviando al guerrero de la búsqueda pura. La cizaña utiliza el rigor de esta ley para imponer un ascetismo temeroso, que niega la alegría natural y para fomentar el elitismo espiritual. No obstante, el versículo 12 matiza que, aunque estos elementos pueden ser ofrecidos como primicias materiales, no pueden ascender al altar para el reposo divino, Eihani Joja, enseñando que la ofrenda material es diferente a la consagración espiritual. En contraste con las exclusiones, el versículo 13 establece una inclusión innegociable, la obligación de la sal del pacto, Melach Berit Eloheja, en toda ofrenda. La sal, siendo un agente de preservación que impide la corrupción, simboliza la permanencia, la verdad eterna y la fidelidad inquebrantable al vínculo con Dios. La sal se convierte en el antídoto contra la levadura y la miel, representando la palabra inmutable que debe sazonar toda la conciencia, asegurando que el servicio no sea un impulso momentáneo, sino un compromiso imperecedero. La cizaña, sin embargo, intenta desviar esta verdad profunda al convertir la fidelidad del corazón en la mera observancia de una regla física, ligando la bendición del pacto a la ejecución precisa de un ritual legalista. Finalmente, los versículos 14-16 describen la consagración de las primicias, el protocolo para iniciar un nuevo ciclo de vida espiritual. El proceso exige tostar al fuego las espigas verdes y desmenuzar, tefatet, el grano. Esto simboliza la voluntad radical de someter el potencial inmaduro, verde, al fuego de la prueba temprana y al quebrantamiento del ego, el desmenuzamiento. El fruto de este esfuerzo no se basa en la inmadurez, sino que es ungido con aceite, sabiduría, y coronado con incienso, propósito puro, asegurando que el nuevo comienzo sea digno de la consagración. La ofrenda culmina como siempre, cuando el sacerdote, el discernimiento, hace arder la áscara memorial, validando que el inicio consagrado del guerrero es aceptado. El mensaje conjunto de estos versículos es que la mente purificada y unificada se logra al renunciar al ego y a la gratificación superficial, fundamentando todo esfuerzo en la sal incorruptible del pacto, para que incluso el fruto más joven de nuestra vida sea un recuerdo imperecedero ante el Creador. Y te dejo con un versículo rápido para no alargar el video. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Amén.